Hola a todos, bienvenidos a nuestra videoclase donde trabajaremos el módulo 1, los textos escritos técnicos. El objetivo de este módulo es desarrollar o fortalecer competencias para la redacción y presentación efectiva de informes técnicos, tanto en forma escrita como en forma oral. La clase de hoy girará en torno a estos tres elementos: la comunicación, la oralidad y la escritura. Comencemos retomando o recordando a la comunicación como concepto clave. ¿Qué es la comunicación? Bueno, entenderemos a la misma como ese proceso natural o básico que se da en todos los ámbitos. Surge de la necesidad humana de ponerse en contacto, de intercambiar ideas con los demás, que adquieren sentido, adquieren significado de acuerdo con experiencias que hayamos vivido. Aunque todos nos comunicamos de una forma u otra, quien domina el arte de la comunicación puede influir sobre otros, ayudarlos a crecer como personas o persuadir incluso a un auditorio completo. La comunicación puede darse de dos formas: la comunicación verbal o oral y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es todo lo que expresamos a través de palabras orales o escritas, mientras que la comunicación no verbal es aquella que expresamos con nuestro cuerpo. En esta asignatura nos enfocaremos en trabajar los aspectos relacionados con la comunicación verbal, que se da desde dos canales: la oralidad y la escritura, o la producción de textos. Estas son modalidades de comunicación lingüística que, si bien comparten el mismo objetivo de transmitir información, se diferencian en diferentes aspectos, en diversos aspectos. Estas diferencias se deben principalmente al canal que se utiliza para transmitir el mensaje y a las características del contexto comunicativo. Ahora, ¿cómo entenderemos esto, no? La comunicación oral o verbal es aquella transmisión de información entre dos o más individuos a través del habla y del código contemplado en cualquier idioma. Su elemento fundamental, como bien lo acabo de decir, es el habla o la oralidad, que consiste en el empleo de nuestro aparato fonador para producir una cadena de sonidos articulados, permitiéndonos intercambiar ideas. Saber hablar es muy importante en los diferentes contextos. No es igual hablar con un amigo que en una reunión con colegas, o en una entrevista o en una exposición. Hay diferentes maneras de realizar una comunicación oral, siguiendo diferentes procedimientos formales o informales que faciliten el proceso. Por ello, existen dos tipos de comunicación oral: la comunicación oral espontánea y planificada. La comunicación oral espontánea es aquella que no se atiene a un plan o a un tema o a una estructura establecida previamente, sino que se desarrolla de forma de diálogo entre dos o más personas. Un ejemplo de comunicación oral espontánea lo constituye cualquier conversación informal que se tenga con algún conocido. Por el otro lado, la comunicación oral planificada o los textos orales se conoce como aquella que obedece a un plan previamente trazado con pautas, temas, estructuras diseñadas de antemano. Dicho plan permitirá guiar el proceso de comunicación para que éste se lleve a cabo dentro de ciertos límites definidos, ¿no? A su vez, puede haber dos clases de comunicación planificada, que es la singular o unidireccional y la plural o multidireccional. ¿Qué es esto? Bueno, la comunicación oral planificada singular, hablamos de aquella que interviene solamente un emisor, que se dirige al público para exponer algo de forma extensa o un tema en cuestión particular, pero interviene una sola persona. Se dirige al público. Una de las técnicas más utilizadas de la oralidad particular o singular es el discurso o la exposición, el cual lo trabajaremos a lo largo de nuestra asignatura. Nuestro segundo tipo de oralidad planificada es la multidireccional, que dentro de sus pautas de interacción establece la intervención de varios interlocutores que participan o ofrecen distintas opiniones y enfoques sobre un tema o un asunto definido de forma previa. Dentro de este tipo de comunicación multidireccional o plural,
se encuentra el diálogo, la entrevista, la discusión, el debate, el panel, el simposio, la mesa redonda, entre otros, ¿no? Caracterizando un poco los aspectos más importantes de los textos orales, pudiésemos decir que en ellos interviene la interacción, que es la posibilidad de interactuar entre el emisor y el receptor del mensaje, a diferencia de otro tipo de texto oral como los escritos, que permiten solamente una comunicación en la medida en que la persona lee un escrito. También está el contacto emocional. Los textos suelen implicar los textos orales suelen implicar un contacto emocional más directo entre el emisor y el receptor, debido a la presencia de ambos allí, ¿no? El tono de voz, la entonación, el ritmo, la expresión facial. Otra de las cosas interesantes de los textos orales es la retroalimentación inmediata, donde se puede recibir o enviar de manera inmediata una retroalimentación o una respuesta. También se involucran elementos no verbales, como lo acabo de decir, los gestos, las expresiones, el contacto visual, la postura corporal, el contacto físico. También tenemos la posibilidad en un texto oral de hacer adaptabilidad de contexto. Y es que, bueno, yo puedo ir cambiando un poco mi discurso en la medida en que veo la respuesta del público. También nosotros tenemos la capacidad con un texto oral, que es un poco más complejo, con un texto oral escrito, de influir al otro, de hacer un tema de persuasión, ¿no? Recordemos entonces que los textos orales singulares y plurales planificados debemos organizarlos, debemos tenerlo previamente textualizado. ¿Okay? Cuando yo organizo, por ejemplo, una clase que les voy a dar o cuando yo planifico, desarrollo una presentación, como lo están viendo en este momento, y un guión base en el que yo oriento mi discurso, oriento mi oratoria para después ejecutarlo. Esto realmente nos va a permitir generar discursos o generar exposiciones que logren resultados, lleguen al objetivo sin que nos vayamos demasiado por las ramas. Ahora vamos a hablar de la comunicación verbal, pero en este caso no desde la oralidad, sino desde el escrito. ¿Qué es esto, no? Es lo que se deriva, o los textos, en la producción de escritos. Es algo que hacemos todos los días, prácticamente lo haremos toda la vida. Siempre estamos escribiendo o produciendo textos. No estamos hablando de que todos los días escribimos un libro, pero todos los días estoy segura que alguno escribe un mensaje, un WhatsApp o manda un correo, ¿no? La comunicación verbal escrita es un proceso, el texto es un entramado, es un tejido, ¿ok? Este tejido se convierte en un conjunto de enunciados que forman una unidad que después conoceremos como párrafo, ¿ok? Pero esta unidad que se genera de estos enunciados debe presentar coherencia y cohesión. Estos dos términos los vamos a escuchar constantemente en el tema de la escritura o de las competencias lingüísticas. A grandes rasgos entenderemos a la coherencia como la organización y selección lógica de la información según el tema, y la cohesión relaciona distintas partes de un discurso dándole unidad y sentido. Ahora, los textos que producimos tienen un propósito o una intención, y esto nos permite clasificarlos en diferentes tipos de textos. ¿Cuáles son esos tipos de textos? Bueno, si nosotros lo que queremos es caracterizar, es decir, responder al cómo es, un texto que detalla características de cosas, objetos, personas, sentimientos, lugares, usamos muchos adjetivos, muchos detalles, lo llamaremos texto descriptivo. Este texto puede ser subjetivo cuando escribimos sumando nuestro punto de vista, pero también puede ser objetivo cuando solamente describimos la realidad de lo que se ve o lo que se representa. Ahora, si queremos contar algo, queremos responder al qué pasó, desarrollamos un texto en el que participan personajes, transcurre en un lugar y en un tiempo determinado, involucra muchos verbos de acción. Estamos entonces ante un texto narrativo. Algunos de los ejemplos pueden ser cuentos, novelas, biografías, crónicas de noticias, entre otros, ¿no? Si lo que queremos es exponer algo, ¿qué es? ¿Por qué es así? ¿Cómo funciona?
Desarrollamos un texto que explica un tema para ser comprendido por otros, que transmite seriedad, objetividad. Nos encontramos entonces ante un texto explicativo o expositivo. Podemos incluir, por ejemplo, allí enciclopedias, manuales, instructivos, informes. Finalmente, si nosotros lo que queremos es convencer, persuadir, responder al qué opino, es decir, ese texto se enfoca más en apoyar o refutar alguna idea, utilizando, claro, como ya hemos hablado, elementos que sustenten ideas, nos encontramos ante un texto argumentativo. Ejemplo de ello puede ser una tesis, un artículo de opinión o una publicidad, por ejemplo. Ahora bien, todos en algún punto hemos producido este tipo de textos. ¿Qué ocurre con nuestra cotidianidad? Es que desarrollamos textos que no necesariamente se encuentran enmarcados en una forma exclusiva o exacta en algunas de estas tipologías. Ejemplos de ellos pueden ser correos electrónicos, resúmenes, ensayos, proyectos. Sin embargo, como bien sabemos, en esta asignatura nos vamos a enfocar en el desarrollo de informes técnicos. Por tanto, entender que existe esta tipología del lenguaje donde podemos ser descriptivos, informativos, narrativos, nos va a permitir utilizar estos elementos del lenguaje para construir informes que nos lleven con cierta estructura lógica, pero que nos permitan hacerlo de manera técnica y formal. Recordemos que, bueno, aunque utilicemos diversos tipos de textos en una producción cualquiera, incluyendo los informes técnicos, siempre el texto en general va a responder a una intencionalidad más marcada. Es decir, si yo voy, por ejemplo, en este caso, a enviar un correo electrónico donde debo responder a cómo se lleva a cabo un proceso, me encuentro ante un texto descriptivo, pero a lo mejor tengo que hacer uso de algún texto expositivo para responder al que pasó o para explicar por qué se generó un proceso, pero no puedo perder de vista que el foco o la intención del texto es describir, aunque me valga de diferentes recursos para producir el texto escrito. ¿Qué ocurre con esto? Esto es bien importante a la hora de generar informes técnicos, por cuanto, y esto lo vamos a ver en nuestro próximo módulo, cuando veamos la estructura del informe técnico, nosotros debemos desarrollar una introducción que da un contexto y que puede llegar a ser un poco más narrativo, pero también nosotros tenemos que hacer un marco teórico en el que vamos a explicar diferentes conceptualizaciones, entonces allí vamos a estar un poco más en ese marco expositivo, pero también tenemos que hacer unas conclusiones y unas recomendaciones en el que posiblemente haya parte de narración o haya parte del uso argumentativo del lenguaje, ¿no? Entonces, lo importante aquí es entender que el texto puede tener diferentes usos narrativos, pero siempre va a tener una intencionalidad, siempre va a tener un objetivo claro. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en consideración. Para cerrar nuestra clase, entonces les recuerdo que nosotros vamos a trabajar básicamente en la comunicación verbal en nuestra asignatura y que esta comunicación verbal se va a dar a través de dos elementos, que es la oralidad y es la escritura, y ambos son igual de importantes. Porque de hecho ese es el ejercicio que vamos a hacer en el cierre en nuestro proyecto integrador. Nosotros vamos a producir un informe técnico que va a tener ese componente escrito, que va a llevar una estructura lógica e hilada y que va a responder a elementos lingüísticos particulares, pero que a su vez eso va a tener esa parte oral en la que nosotros vamos a exponer, vamos a presentar, vamos a hacer un discurso en el que presentamos ese informe técnico y que tiene igual o el mismo peso de relevancia que la escritura. Entonces tenemos que tener en consideración que para ambos debemos prepararnos, tenemos que conocer de forma muy clara la estructura de ambos para poder llevarlo a buen término y poder utilizar en diferentes contextos de nuestra vida y de nuestra vida tanto personal como profesional los elementos que nos interesen aplicar en ciertas circunstancias. Espero que les haya sido de mucha utilidad esta pequeña cápsula de conocimientos y nos estamos viendo en nuestros encuentros síncronos. Chao.